estimadas amigas, amigos de esa prestigiosísima organización de servidores públicos, de servidores del Estado. Yo me siento eso, un servidor del Estado. He volcado toda mi vida justamente a la vida del Estado democrático, del Estado de libertades, del Estado con responsabilidad social, de ese Estado en que justamente los presupuestos públicos son base esencial, constitutiva, de lo que es la organización social, su clima de convivencia, el sustento mismo de lo que es la vida democrática. De modo que con mucho gusto estamos aquí para hacer algunas reflexiones sobre el Estado nacional en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Para empezar, ubiquémonos en que estamos en el mundo llamado de la globalización, o de la sociedad del conocimiento, o de la sociedad de la información, o de la sociedad digital, como se ha llamado de un modo u otro según la mirada hacia lo que es la característica esencial de nuestro tiempo. Es decir, una ciudad que llamaríamos, o un mundo que llamaríamos postindustrial, hacia esa sociedad hoy digital, en la cual, sin embargo, el Estado está allí. Y es en ese contexto que tenemos que mirarlo en el contexto de esa nueva sociedad construida, ese nuevo tiempo histórico. Como bien se ha dicho, no estamos en un tiempo de cambios, sino en un cambio de tiempo histórico, un cambio de era, que se fue produciendo, como todos los cambios, paulatinamente, por un proceso de acumulación de transformaciones. Como decía Hegel, un conjunto de pequeñas acumulaciones cuantitativas termina generando un cambio cualitativo. Así ocurrió con la Revolución Industrial, así ha ocurrido en nuestros días. Y dentro de ese contexto estamos también en un momento muy particular que tenemos que tratar de entender. La globalización, naturalmente, es un fenómeno de universalización, es un fenómeno de mundialización. Nuestro mundo occidental conoció la primera al final del siglo XV y durante el siglo XVI, que fue la gran globalización que España y Portugal presidieron conquistando el mundo. La segunda fue la que presidió Inglaterra, digamos así, en la Revolución Industrial. Y esta sería la tercera globalización, luego de los tiempos de encierro y confrontación que fueron la Primera Guerra Europea y la Segunda Guerra Mundial, con toda su universalidad en Occidente y en Oriente. De modo que esta tercera globalización tiene como característica, digamos, que a diferencia de las anteriores, que tuvieron una conducción nacional de potencias dominantes, esta no la ha tenido. Tanto no la ha tenido que en su curso ha habido variantes sustanciales en el predominio o la influencia de unos países sobre otros, de unas regiones sobre otras. Basta pensar lo que ha significado en estos años el enorme peso que ha tenido el mundo asiático frente a lo que era el peso indiscutible del mundo atlántico en la mirada global. Esta globalización tiene además una característica que es la propia de los tiempos, que es una mayor aceleración. Cada vez hay una mayor visibilidad, digamos así, porque si uno piensa desde 1200, 1300 hasta 1840, precisamos 500 años prácticamente para duplicar el producto. Es decir, desde la salida de la Edad Media o la plenitud de la Edad Media hasta la Revolución Industrial, precisamos 500 años. Pero desde ese 1840, ubicado por algunos economistas comunistas, hasta 1925, en solo 85 años se produjo de nuevo la duplicación. Y si nos vamos del
25 al 67, nos encontramos con que en solo 40 años se volvió a duplicar el PBI mundial. Y si nos ubicamos a su vez entre el 1965 y el 2000, nos encontramos que esa duplicación fue en 35 años. Quiere decir que nos venimos acelerando históricamente de un modo extraordinario al compás, como siempre, de los desarrollos científicos y tecnológicos que son los que van marcando naturalmente el impulso de los cambios. Ahora bien, esta situación de globalidad y celeridad se encuentra un día con dos saltos atrás anacrónicos, realmente anacrónicos, una pandemia. Pues en este mundo de la ciencia, de las vacunas, de la vida cada vez más larga, del bienestar cada vez mayor, aparece una pandemia. El año de la peste, para recordar la clásica novela de Defoe. Sin embargo, allí estuvo. Y esa pandemia generó enormes consecuencias, muy importantes, muy interesantes. Y luego ahora tenemos, por añadidura, una guerra europea, que pasa a ser también una guerra, digamos, occidental, en cuanto está envolviendo a todo nuestro mundo, a toda nuestra vida, a toda nuestra cultura, digamos así, en una especie de fractura muy importante. Entonces, ese fenómeno de pandemia, ¿qué ha marcado? Primero, la total insolidaridad de los estados y la incapacidad de los sistemas de organización colectiva, plural, multinacional, para enfrentar un fenómeno más global que ningún otro, como es una pandemia, desde que los virus no conocen fronteras. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, cada uno hizo lo que quiso, o lo que pudo, o lo que se le ocurrió. Pasó al principio en Europa, pasó en los Estados Unidos, pasó entre nosotros. En nuestra mirada latinoamericana. Brasil siguió un curso más bien negativo, la Argentina exactamente lo opuesto, con cuarentenas obligatorias y forzosas, el Uruguay en el medio. Es decir, para hablar acá de nuestro barrio, ocurrió claramente eso que se dio en el mundo. Cada uno hizo lo que pudo, cada uno hizo desde su mirada nacional lo que quiso. Y esto que nació en China, también tuvo en China luego un protagonista muy importante al irrumpir en el fenómeno también del único instrumento o herramienta que se encontró para enfrentar, que fue las vacunas. Ahora bien, esta globalización, esta pandemia fue un respingo fuerte entonces en la globalización. Porque generó a su vez una reafirmación del Estado Nacional, como estamos viendo. Es decir, la globalidad no funcionó como tal, la multilateralidad no funcionó como tal. Hubo un resurgir del Estado Nacional y del Estado adentro de cada sociedad como principio fundamental de la organización social. Es decir, el Estado pasó a ser el centro de todas las miradas y de todas las decisiones. Veníamos de años en los cuales el Estado de algún modo había ido retrocediendo, de un modo u otro, ¿no? Aún sin caer en los excesos en algún momento planteado, el Estado mínimo o algo así. En cualquier caso, el Estado Nacional había tenido los recortes del multilateralismo, incuestionables, las normas de limitación de armas nucleares, las normas de limitación de armamentos, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Todo eso había ido produciendo cambios muy importantes, que a su vez eran retroceso de algún modo ya en la globalización. La crisis del 2008 fue muy importante. Ahí se produjo lo que algún economista connotado dijo, se terminó la era de oro de la globalización. De algún modo fue. Naturalmente la globalización siguió porque es un fenómeno de comunicación absolutamente indetenible. Pero bueno, pero hubo un respingo en el 2008 fuerte,
fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque hubo unas limitaciones que nacieron para el mundo financiero. Había sido lo que llamó Gripa la orgía del mundo financiero. Entonces, en ese contexto, la pandemia nos pone dentro de otro retroceso de la globalización. Ya no solo lo financiero, sino que también se había producido ya otra limitante de la globalización con las restricciones que Estados Unidos le venía poniendo ya a la tecnología china. O sea, Estados Unidos sorprendentemente se había encontrado con una China que ya no era un competidor en el terreno de las industrias livianas a base de la productividad mayor de su gente, sus salarios en su tiempo bajos, sino que estaban frente a una China poderosa tecnológicamente, o sea, en la vanguardia. Bueno, entonces ya esto nos ponía delante de otro escenario. Y allí, como decimos entonces, el Estado Nacional readquirió una enorme fuerza propia. En muchos de nuestros países, en la pandemia también fue usado más allá de lo sanitario, porque seguro, la pandemia habilitó normas excepcionales desde el punto de vista de la autoridad, totalmente excepcionales, tan excepcionales como que se podía disponer de los espectáculos públicos, de las jornadas laborales, de las limitaciones de circulación, en fin, de circulación de fronteras, como decimos, el Estado Nacional de nuevo en fuerza. Bueno, entonces también habilitó excesos autoritarios. Pues muchos estados aprovecharon esto también ya para ir más allá de lo que era la regulación sanitaria e imponer muchos de sus criterios en otros ámbitos que no eran los sanitarios. Ahora bien, este fenómeno de la pandemia ha ido pasando y en ese contexto aparece entonces el fenómeno de la guerra europea, que luego se transforma en guerra de todo Occidente, porque desde el occidente ruso, parte sustancial de la cultura occidental, sin ninguna duda, ¿no? Porque los Tchaikovsky y los Chekhov y los Tolstoy y los Dostoyevsky que han poblado nuestras primeras lecturas literarias, o los Kandinsky en la música, como decimos, los Tchaikovsky, los Rachmaninoff, con Rusia es parte sustantiva también de la cultura occidental, aunque tenga esa enorme dimensión geográfica que lo lleva hasta el oriente. Bueno, entonces nos encontramos ahí en una guerra europea, que luego se transforma ya en una guerra de todo el mundo occidental, cuando no solo Europa que se muestra solidaria, sino el occidente también. Y ahí nos encontramos con otro espacio, también referido al Estado. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, esta situación nos pone en la resurrección de dos fenómenos o de dos conceptos que parecían superados. Uno, geopolítica, por definición opuesto a globalización. La geopolítica, que es el análisis de los predominios de las fuerzas nacionales en el terreno de la política universal. Aparece de nuevo la geopolítica. ¿Por qué? Bueno, porque esta globalización, que no tenía, como decimos, conductor, sino que había sido un proceso de acumulación científica, se encontraba ahora con definiciones fundamentales sostenidas por grandes estados. Y ahí nos aparece un Estados Unidos, una Europa unida, y nos aparece el fenómeno de China, que es muy particular, porque la gran construcción de Occidente en los últimos años fue la libertad comercial, que fue la que permitió esa aceleración y esa velocidad de crecimiento de la que hablábamos al principio. Todo eso creció por una enorme construcción de libertad comercial progresivamente,
que sustituyó, digamos, los viejos bloques o naciones abroqueladas detrás de fronteras. Y curiosamente, ¿quién fue el gran ganador, por decir una palabra, de toda esa libertad comercial que construyó Occidente? China. China, que en el 87 por primera vez apareció de observador cuando le invitamos a la reunión del GATT en Punta del Este, en el año 86, 87, 86 creo, donde se crean las bases de la nueva OMC, Organización Mundial de Comercio. Y ahí luego se incorpora China misma. Y hoy nos encontramos entonces con que esa China ha quedado en una situación intermedia, si se quiere, incómoda, porque tiene enormes intereses comerciales en el mundo occidental, enormes intereses financieros también, pues es el gran acreedor del mundo, así como Estados Unidos es el gran deudor. Bien, y China está allí. No se adhiere a la guerra, tampoco la combate, no apoya militarmente, pero estamos ahí en una situación de indefinición que no puede hoy soslayarse. Es un fenómeno muy importante. O sea que ya estamos hablando de nuevo de balances geopolíticos, de áreas de influencia. De un Estados Unidos que ha pretendido tener una influencia mayor en Europa, de una Europa que ha reaccionado unitariamente, de una América Latina que ha estado un poco al margen de esa situación, aunque mayoritariamente se ha manifestado en contra de la agresión al derecho internacional que supuso la invasión de Rusia sobre Ucrania. Entonces, el segundo concepto que aparece, además de la geopolítica, era otro que olía a dictadura, tanto como la que de geopolítica, ¿no? Geopolítica se habló mucho tiempo en los años de las dictaduras militares, fundamentalmente después del 64, que el golpe de Estado en Brasil fue impulsado, ¿no?, por algunos grandes teóricos de la geopolítica, como el general Golbery, Couto y Silva. Bien, entonces, nos encontramos ahora con seguridad nacional. ¿Pero cómo seguridad nacional? ¿Qué es esto, seguridad nacional? ¿No? Como hablaba en su época las dictaduras militares. Bueno, es simplemente el retorno de una visión que rescata de nuevo el Estado Nacional, diciendo muy bien con la globalización, muy bien con la comunicación universal, muy bien con todo eso, pero yo Estado tengo que tener garantías mínimas de mi funcionamiento normal. Caso paradigmático, Alemania. Alemania, socio principal de la Unión Europea. Alemania, país, primera economía de Europa. Primera economía de Europa. Entonces, se encuentra con que carece de toda fuerza militar para defenderse, que carece a su vez de soberanía energética, que está dependiendo de los gasoductos rusos, lo cual también dice hasta qué punto se actuó de buena fe en Occidente, ¿no? Porque ahora está un poco de moda para conectar el ataque de ruso, decir, no, Europa no entendió a Rusia, actuaron, no la integraron de verdad. Eso no es así. No es así. Tanto no es así que Alemania se asumió, digamos, dependiente de Rusia en materia de gas. Y eso ahora la ha llevado a una mirada a Rusia y a otros países también, a una mirada hacia adentro. Aquellos años en que se castigaba la industria del carbón, en que se castigaba la industria, la producción de energía nuclear, de la cual Francia era el gran líder en Europa, bueno, nos pasamos justamente al opuesto, Alemania tratando de preservar sus valores de seguridad nacional. Y eso nos está hablando también de un mundo en el cual tenemos que ver esos fenómenos, esa predominancia nuevamente del Estado como organizador de la sociedad, como administrador, digamos así, de los valores de la soberanía a preservar, en un mundo en el cual hay islotes de soberanía que ya se han perdido en función de las redes, por ejemplo, ¿no, verdad?
Es decir, que fenómenos de comunicación que funcionan más allá de fronteras. Y eso nos lleva entonces a un tema muy importante, que son la conducción del Estado. Como sabemos, la conducción del Estado, ustedes que se dedican justamente a eso, a las políticas públicas, ha tenido, digamos, con el devenir de los años, muchos avances. Primero, en lo que es la normativa, la legislación, el carácter normativo del Estado, la organización de presupuestos cada vez con un mayor contenido social, eh, y luego los profundos debates que en los últimos también 40, 50 años hemos tenido, ¿no? Desde la idea del Estado mínimo como reacción a lo que eran de los estados centralistas como los marxistas, o aún planificados o tendencialmente planificados como eran los estados socialdemocráticos, a los cuales se acusaba de exceso de burocracia, exceso de peso, y luego vino el péndulo hacia el otro lado, en la famosa época llamada Reagan-Thatcher, y luego, en los últimos años, de nuevo, a una suerte de reequilibrio del péndulo que pone de nuevo el Estado en una posición central, como decimos, que estos últimos acontecimientos le han puesto aún más en una posición central. Y ahí tenemos el tema de preservar ese interés nacional, de preservar esa soberanía nacional, pero sobre todo de preservar la esencia. Es decir, que ese Estado siga siendo Estado democrático. Que ese Estado hoy, empoderado por la necesidad de enfrentar una crisis de salud, por ejemplo, o empoderado por la necesidad de enfrentar una crisis de energética, o que ese Estado, de nuevo, central en la conducción de la sociedad, reconocido como tal, preserve esa formidable construcción que ha sido la democracia liberal, que ha sido la esencia del pensamiento occidental en los últimos 2 siglos, desde las revoluciones liberales de Holanda, de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y ahí nos encontramos con una democracia compleja. ¿Por qué? Porque la misma globalización que hablamos, la misma globalización informativa que hablamos, ha llevado a una situación de debilitamiento de las estructuras políticas clásicas. Los partidos políticos hoy no tienen la centralidad que tenían. Y eso ha generado situaciones de mucha fragilidad. Pensemos en Francia, pensemos en Italia, estos días ha tenido una elección. O sea, estamos hablando de grandes partidos. En Francia, bueno, el gaullismo, el gran republicanismo de Gaulle, esencial en la posguerra, en debate, digamos así, con el clásico socialismo francés, de Jean Jaurès, de Gilles Ferry, y el comunismo también. Bueno, todo eso pasó a la historia, digamos, en la demografía electoral de Francia, porque ninguno de estos 2 grandes partidos, ni socialismo ni el gaullismo, han estado en la segunda vuelta. Si nos pasamos a Italia, por nombrar países ambos muy afines, naturalmente, a todo lo que es nuestra América Latina, por su visión cultural, nos encontramos con que también pasa lo mismo. Es decir, en aquella época del Miracolo italiano, con su gran cine, y tantas cosas notables en el mundo del arte, presidida por la democracia cristiana, de Gasperi, ¿no? Y luego de en fin, de Andreotti en los últimos años, ¿no? Bueno, figuras extraordinarias. Y de otro lado también es el socialismo, ¿no? Que bueno, tuvo su versión comunista con Togliatti y luego el socialismo propiamente dicho con Crack. Bueno, todo eso hoy no está en el escenario. Y nos encontramos con nuevos partidos, nuevas estructuras, resurrecciones de derechas impensadas, en fin, etcétera, etcétera.
Y esto nos pone realmente una gran preocupación sobre estas estructuras que son imprescindibles para que estabilicen la opinión pública, para que impiden las vueltas de campana, para que el Estado pueda mantener una continuidad básica en sus políticas esenciales, en sus parámetros de intervención del Estado, en sus servicios de seguridad social, que hoy son un fenómeno también protagónico, porque paralelamente a toda esta revolución científica vivimos cada vez más años, vivimos cada vez más años, vivimos cada vez mejores años. ¿Eh? Permítanme ponerme también de testimonio personal, con mis 86 años, hablándoles a todos ustedes de Montevideo por esta vía, con tantos grados de edad. Pero bueno, entonces, esa demografía también nos está desafiando. Somos todas sociedades más viejas. En mi país, el Uruguay, el año pasado murió más gente que la que nació. Murieron más uruguayos de los que nacieron. ¿Vieron ustedes? Y todo esto acentúa las responsabilidades del Estado. Y ese Estado puede quedar a manos de corrientes demagógicas, de expresiones circunstanciales, de los llamados populismos, que basados en una elección, a sus titulares, sus vencedores, se asumen como líderes omnímodos, se asumen como conductores habilitados para todo, incluso para quedarse, para cambiar constituciones, habilitar reelecciones, generar fenómenos de invasión, y esos son regímenes populistas muy complejos. Están en Europa, fundamentalmente provocados por todas estas situaciones, en el caso de Europa además por las migraciones, y además por ahora por un generalizado fenómeno de descontento social, producto también de esta guerra, porque esta guerra produjo una crisis energética, aumento de los precios de los combustibles, aumento de los precios de los fertilizantes y una inflación que ya venía insinuándose en los Estados Unidos y que ahora se ha hecho casi endémica. ¿No? Hoy tenemos Chile con 13-14% de inflación, Brasil algo parecido, Estados Unidos ahora ha mejorado un poquito, aparentemente, en torno al 8 y al 9, pero estamos en un mundo en el cual, después de años de estabilidad, esto genera desasosiego. Entonces tenemos una sociedad compleja, tenemos estos debilitamientos políticos y como consecuencia un debilitamiento fuerte en las estructuras tradicionales de la organización. Y los partidos políticos son fundamentales porque estabilizan la opinión pública, porque esa multitud, diversidad, ese coro a veces inarmónico de las opiniones individuales precisa ese anclaje. Y cuando digo coro inarmónico, me refiero fundamentalmente al otro gran protagonista de este tiempo, las redes sociales. Esas redes sociales que impactan de los modos más diversos. Generan incluso la ilusión individual de ser parte de un debate en el cual no existe ese protagonismo individual. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano de hoy escribe un Facebook y cree que le dijo al gobierno no sé qué cosa y que su presidente va a estar preocupadísimo por su Facebook. En una palabra, él es representante de sí mismo. Y en el grupo de WhatsApp, o los diversos grupos de WhatsApp, dice esto y dice lo otro, y se cree que de ese modo él está participando del debate colectivo de la nación, que no es así, que no es así. Todo eso es una masa, una nube, para usar otra palabra a la moda, una gran nube, como digo, de un coro desconcertado de voces que se pierden en el espacio. Y eso corre en contra, justamente, de estructuras como los partidos. También pasa con las iglesias. En muchos países ya pasa también con los sindicatos. Es decir, las estructuras institucionales aparecen debilitadas por ese ciudadano que ahora se ejerce a sí mismo, que siente que no precisa un diputado para que en el Parlamento lleve una inquietud, o un concejal municipal a su ámbito más cercano, porque él se expresa.
Él hace su Twitter, hace su Facebook, y con eso ya siente que está participando de una sociedad en la cual no está participando. Simplemente está desahogándose, pero no más que eso. Entonces, este debilitamiento de los partidos y esta crisis del fenómeno de la representación democrática están allí, están allí. Y eso ha ambientado la aparición, como decimos, de fundamentalismo. Hubo fundamentalismos adentro mismo del Estado, del hiperestado, del Estado mínimo. De algún modo fueron fundamentalismos. Ha habido fundamentalismo científico también. Porque una cosa es que los científicos nos digan que hay que usar tal vacuna, y otra cosa es que quieran manejar la sociedad. Digamos, como ha habido en algún momento, digamos. O bien, los fundamentalismos religiosos que parecían superados, pero que sin embargo, desde las Torres Gemelas hasta acá, lo tenemos presente en muchos lados, ¿no? ¿Verdad? O los fundamentalismos economicistas también, que de un modo u otro, han pretendido tener respuesta para todo. Entonces, todo esto nos lleva justamente a la administración del Estado, de cómo esa administración tiene que ser. Por un lado, lo más estable, orgánica, científica posible. Dispuesta y organizada técnicamente para enfrentar los fenómenos a su cargo, desde la salud hasta la seguridad social, que creo que es uno de los temas que tienen ustedes planteados. Y lo tenemos planteado en todas partes del mundo. Como recién decíamos, vivimos más años, vivimos mejor, bueno, ahí está. Pero a veces transformamos una bendición como si fuese una tragedia colectiva. Porque después todos racionalmente entendemos que hay que cambiar edades, etcétera, etcétera, pero pues no lo queremos asumir. Entonces, el Estado tiene que asumir esa globalidad, para lo cual tiene enormes recursos técnicos que antes no tenía. La propia economía, la propia estadigrafía, todos los sistemas de administración, los sistemas de comunicación, basados todos en la informática y la computación, hoy le dan al Estado una capacidad de manejo que, por cierto, está muy lejos de lo que hace 20 años, ni hablemos hace 50 años, dominaban los estados. A su vez, ese Estado va a estar sometido a estos vaivenes de que hablamos, a estos vaivenes de la orientación política. Y eso es uno de los temas mayores que tenemos por delante, el de preservar una construcción democrática que nos dé estabilidad, que nos dé las seguridades y garantías. Lo vemos en nuestra América Latina, porque así como hablábamos de Europa hace un rato, Chile, Colombia, por ejemplo, dos países con viejos partidos, Colombia con partidos históricos de casi 2 siglos, como los nuestros, los uruguayos, o Chile con una política muy seria, que tuvo después de la dictadura 3 gobiernos socialistas, 2 gobiernos conducidos por socialistas o conducidos por demócratas cristianos o conducidos por un liberal conservador, pero un gobierno serio, pero que sin embargo hoy no dirimieron la elección, ni en Colombia ni en Chile. Entonces, todos decíamos que eso ande bien, salga bien, y que realmente se pueda mirar el futuro con confianza. Pero no dejan de ser factores de enorme incertidumbre. Razón de más entonces, ¿para qué? Quienes son servidores del Estado, quienes vivimos desde adentro de él, quienes desde un lugar u otro de la función pública estamos trabajando para ese manejo colectivo de la sociedad que preserva las individualidades, pero trata de asegurar esos riesgos colectivos. Razón de más, entonces, para que asumamos un compromiso cada día más fuerte en ello, cada día más claro y determinante, para que a su vez ese Estado tenga una continuidad la mayor posible. Porque todos sabemos que no hay ninguna política de vivienda o ninguna política social
que sea muy exitosa en el corto plazo. Su éxito solo se mide en el largo plazo, solo se mide en la continuidad, que es la única que a través de un proceso acumulativo puede cambiar las cosas de verdad, ¿no? Entonces, se trata de eso, nada más ni nada menos. Se trata de que nuestro Estado siga preservando su raíz democrática, que nuestro Estado a su vez trate de procurar las mayores eficiencias, que conserve esas seguridades mínimas que nos imponen los tiempos, pero sin encerrarnos, sin dejar de mirar al mundo, sin sentir que estamos realmente en un mundo global en el buen sentido de la palabra, porque la ciencia avanza y debe ser para todos. La innovación cada día es más dinámica, y eso de inmediatamente se traslada a todos los ámbitos a través de los mecanismos de comunicación, en todos los aspectos, porque hasta el médico hoy se encuentra con un paciente que le llega a su consulta y que el día antes estuvo mirando en Wikipedia los últimos medicamentos para su dolencia cierta o aparente. Es decir, todo este mundo está allí y va a seguir estando felizmente. En él tenemos que ser ciudadanos, porque, como decía el poeta Schiller, uno nace ciudadano de una nación y ciudadano de un tiempo. Este es nuestro tiempo histórico, el de una globalización que hoy administra algunos retrocesos, el de un Estado nacional que ha recuperado parte de su fuerza, de unas estructuras políticas debilitadas por estos fenómenos comunicacionales novedosos, y de un Estado que a través de sus políticas públicas tiene que, por un lado, atender del mejor modo y con mayor eficiencia los riesgos sociales de su gente, preservando siempre esas libertades que son y siguen siendo la esencia de toda nuestra filosofía occidental. Con estas palabras, entonces, les agradezco la atención, les felicito por su esfuerzo, les deseo el mayor de los éxitos y creo que con esto hemos dejado algunos puntos de reflexión para seguir trabajando. Muchas gracias.